Hoy, al leer este pasaje, pensé en el lisiado que aparece en Hechos de los Apóstoles. Cuando pienso en este lisiado, por más que lo piense, me pregunto por qué, entre tantos lugares, esta persona estaba en la puerta hermosa del templo. Esta persona se sentaba en la puerta hermosa del templo, donde la gente lo colocaba siempre, y allí pedía limosna. ¿Qué tipo de arrepentimiento habrá tenido ante Dios? ¿Qué clase de oración habrá hecho? Entonces, cuando esta persona simplemente se levantó y pudo caminar, ¿cómo se habrá sentido en su corazón? Dios, ¿quién era realmente esta persona? Le pregunté a Dios, y la palabra que vino claramente a mi mente fue arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos encontrarnos verdaderamente con Jesús. Estoy seguro de que este paralítico siempre le decía a Dios, Dios, esta es mi situación, pero aún así yo te amo. Creo que probablemente oraba a Dios pidiéndole, por favor, haz un milagro en mi vida. Nosotros también, ya sea que estemos enfermos físicamente, seamos realmente paralíticos, estemos en una situación desesperante, tengamos un dolor de cabeza insoportable o estemos pasando por un momento asfixiante debido a problemas económicos, todos los que estamos en medio de estas circunstancias, ya sea dolor físico, enfermedad o cualquier otra cosa relacionada con el dinero y todo lo demás, ante los ojos de Dios, todas estas situaciones difíciles son iguales. Pero ¿qué es lo que realmente nos permite superar y avanzar en estos momentos difíciles? Cuando le pregunté esto al Señor, Él me dijo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no nos arrepentimos, no podemos encontrarnos con Dios. Cuando nos arrepentimos, podemos alcanzar aquello que deseamos lograr. Y también cuando nos arrepentimos, realmente podemos encontrarnos con el verdadero Jesús. Por eso cuando pienso en ello hoy, recuerdo que durante un año, después de orar a Dios 10 días, cuando hacía oración de arrepentimiento durante esos 10 días, sentía que no tenía nada de qué arrepentirme y me preguntaba, ¿por qué me pide que siga arrepintiéndome? Todos los días hace años Dios me decía, arrepiéntete, arrepiéntete. Pensaba que ya lo había entendido todo, entonces, ¿de qué más tengo que arrepentirme? Pero mientras estaba sentado me venían más pensamientos y volvía a arrepentirme una y otra vez. Y así al final tuve la experiencia de encontrarme cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que arrepentirnos? Ya estoy cansado del arrepentimiento y no quiero hacerlo más. Está bien, eso depende de cada uno. Sin embargo, no solo por este retiro, sino para que ustedes realmente, como personas verdaderamente renacidas, experimenten el milagro de Dios en su vida cotidiana, ya sea un milagro espiritual, físico, financiero o de sanidad. Para encontrarse con un verdadero milagro, creo que debemos alabar al Dios que obra esos milagros y arrepentirnos ante Él de aquello que aún no hemos resuelto. Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Sí, porque cuando alabamos a Dios y le adoramos, solemos seguir orando por lo que verdaderamente deseamos. Y en vez de buscar más profundamente a Dios dentro de ese anhelo, terminamos orando más por lo que realmente queremos y necesitamos. Y si eso no sucede, entonces empezamos a sentirnos raros. Dios, he orado de esta manera, ¿por qué esto no sucede en absoluto? Yo también hace unos 4 años, si no me equivoco, fue exactamente en el año 2010, o quizás en el 2019, o tal vez en el 2017. En ese preciso momento de mi vida, yo también tuve la oportunidad de aprender esa valiosa lección. Lo que aprendí y que se grabó profundamente en mi memoria fue esta poderosa declaración: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que seas completamente sanado. Eso fue lo que aprendí. Así que llegué a pensar que si oraba en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todas las personas serían sanadas. Pero cuando yo oraba, la gente no se sanaba. Así que de verdad, había una persona enferma aquí delante de mí, y yo con un corazón sincero y desesperado decía: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que seas sanado. Pero algunas personas se sanaban y otras no. Así que le pregunté a Dios: Dios, he orado con tanta sinceridad, ¿por qué no se sanan? Cuando dije eso, Dios me respondió: no se sanan porque no lo hice yo, sino tú. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? ¿No fuiste tú quien lo hizo?
No eres tú quien lo hace, sino que cuando oras a Dios y declaras sobre esa persona, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. Después de eso, si esa persona se sana o no, si se sana gradualmente o no, todo eso es obra mía. ¿Acaso eres tú Dios que intentas hacer algo por ti mismo y ver los resultados con tus propios ojos? Así fue como Él me enseñó. Por eso, desde entonces, he entregado toda la soberanía de todo lo que Dios hace únicamente al Señor. Hubo casos en los que oré por pacientes con cáncer muy grave, y aunque realmente deseaba que esa persona se levantara de inmediato en el nombre de Jesús de Nazaret, al día siguiente o después de unos días, esa persona fallecía. En esos momentos sentía una gran confusión y una carga en mi corazón, pero en esos momentos Dios siempre me hablaba. No te corresponde a ti decidir sobre la vida de esta persona. Así como yo alimento y visto la hierba del campo, también cuido de la vida de esta persona. No intentes controlarla según tu voluntad. Que esta persona viva o muera, toda esa soberanía me pertenece a mí. Y también me dijo que si esta persona debe venir al cielo ahora, si debe terminar su vida aquí, hay un asombroso rompecabezas de Dios detrás de eso. ¿Cómo podríamos nosotros, viendo solo una parte, comprender el maravilloso plan de Dios, que a través de eso lleva a la salvación completa de toda la familia? Yo misma, si no fuera por mi hijo, no habría podido entrar en esta fe. Mi hijo se convirtió en una semilla en nuestra familia y al ser enterrado, eso me permitió entregarme completamente a Dios. Mi esposo y yo solo éramos cristianos de domingo, como cualquier otro. Vivíamos como todos los demás durante la semana y cuando llegaba el domingo a las 11 nos vestíamos bien, íbamos al culto, orábamos, servíamos lo justo, dábamos la ofrenda de manera adecuada y de vez en cuando participábamos en el culto de grupo. Pero en mi vida todo era una incógnita. ¿Qué clase de cristiano es este realmente? ¿En qué se diferencia esta vida de simplemente ir a la iglesia como cristiano de la vida de quienes creen en otras religiones? Entonces, al final, el que está en el cielo es solo uno más entre los dioses que puedo elegir. Por eso la gente también va a otras religiones. Yo realmente no conocía el mundo espiritual ni al Dios verdadero. Pero cuando conocí al Dios verdadero, me entregué completamente y durante más de un año me arrodillé ante Dios, arrepintiéndome y arrepintiéndome una y otra vez. Al entregar constantemente a Dios mi desobediencia y toda la basura que llevaba dentro, me vacié por completo y entonces pude entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo desea que le ofrezcamos una adoración verdadera y completa. Pero la mayoría de nosotros ponemos delante de nosotros mismos lo que deseamos y oramos a Dios con eso frente a nuestras rodillas. Cosas como ascensos, riquezas, algún tipo de avance o sanidad, todas estas cosas las escribimos como si fueran títulos y las colocamos delante de nosotros, igual que antes se ofrecía agua a la diosa Samsin-Jalmeoni y empezamos a orar desde ahí. ¿En qué se diferencia eso de cómo oran los chamanes o los budistas cuando van a orar, por ejemplo, o cómo se preparan para sus rituales? ¿Verdad? No hay ninguna diferencia. En realidad tenemos exactamente la misma actitud que si estuviéramos orando a un mago que concede deseos cuando frotamos algo. Dios no puede ser burlado, pero nosotros nos quejamos de todo a nuestro antojo. Y como dijo aquí el pastor Ramírez hace unos días, lo realmente curioso de los cristianos es que, aunque Satanás es quien los hace sufrir, los pone en aprietos y los hiere, nunca le dicen ni una sola vez, mira a este Satanás, déjalo tranquilo. A Satanás nadie le reclama nada, pero a Dios sí le decimos, Dios, ¿cómo puedes hacerme esto a mí? La gente solo se queja de Dios, ¿no es así? Yo tampoco me había dado cuenta hasta que escuché esas palabras, pero cuando algo no sale como queremos, aunque a nuestros ojos parezca ir mal, en los ojos de Dios puede ser la base para algo bueno. Si las cosas se desvían un poco de lo que deseamos, decimos, ¿cómo puede pasarme esto? Dios, ¿cómo puede ser que yo haya orado tanto y servido en la iglesia años y aún así me pase esto? Así es como reaccionamos.
Darnos méritos a nosotros mismos es lo mismo que acumular una medida de nuestro orgullo. Sí, yo, asistí a una iglesia realmente enorme, con más de 500 personas, durante un periodo de más de 10 años. Y durante más de 3 años limpié esa iglesia todos los sábados, desde las sillas hasta el suelo. Solo limpiar la iglesia, una tarea bastante ardua, me tomaba unas 5 horas completas cada sábado. Había tantas sillas y tenía que limpiar todo el suelo. Llevaba a mis hijos conmigo y limpiábamos juntos. Y a veces mientras limpiaba, si me sentía conmovido, iba y... De pequeña aprendí un poco de piano, así que tocaba el piano y alababa. Y también reunía a los niños para enseñarles un poco de inglés, frases cortas y cosas así. Por eso, cuando me pasó algo, lo primero que me vino a la mente fue: Dios, ¿por qué me haces esto? Estaba tan sorprendida que eso era lo único que podía preguntar. ¿Qué he hecho yo tan mal? ¿He matado a alguien alguna vez? ¿He estafado a alguien? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Por qué permite que me pase esto? Pero la respuesta que recibí fue un libro. Así que ese libro, últimamente siempre termino hablándoles de libros, pero el título de ese libro es El hombre que pertenece al cielo. Ahora ya no se encuentra en nuestro país porque está descatalogado. Escrito por los hermanos Yun de China. Ese libro lo leí después de haber creído en Dios solo como una persona religiosa. Mientras pasaba cada página, a las 2 de la madrugada, cuando mi hijo ya dormía, encendía una linterna de casa y leía el libro. Leía una línea, me arrodillaba y oraba. Leía otra línea y me arrodillaba a orar, llorando, porque para mí el Dios de la Biblia... Porque en ese momento yo realmente no creía en Dios. Como vivía solo como una persona religiosa, para mí Dios era simplemente algún ser en el cielo, no era alguien con quien tuviera una relación personal. Por eso nuestro pastor me dijo, si el pastor me hubiera dado la Biblia cuando estaba pasando por momentos muy difíciles, puede que ni siquiera la hubiera leído. Así que fue Dios quien me dio ese libro, y cuando lo leí, el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre mí como una cascada impresionante. Por eso, mientras leía el libro, solo me caía al suelo, completamente abrumado y consumido por el Espíritu Santo. Y mientras recibía el bautismo del Espíritu Santo, pude sentir cuán difícil fue la situación de ese hermano Win, huyendo de las autoridades de seguridad pública chinas, corriendo descalzo por caminos llenos de espinas en la montaña, mientras lo perseguían desde atrás. Grandes luciérnagas aparecían y alumbraban su camino, mientras escapaba hacia la montaña. Como no tenía visa, tuvo que esconderse en Myanmar, y Dios hizo que los ojos de todas las personas se cerraran para que nadie lo viera, permitiéndole pasar por el aeropuerto y entrar a otro país, aunque había gente alrededor. Al leer ese libro, mi vida cambió por completo. Dios sigue haciendo estas cosas incluso hoy. No es solo el Dios de los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento que aparece en la Biblia. El que abrió el mar rojo y guió con una columna de nube y de fuego, no es solo alguien que existe en los libros de aquella época, sino que ahora este libro acaba de salir y Él ha hecho estas cosas en China. Así fue como empecé a conocer al Dios verdadero a través del Espíritu Santo. Y entonces sentí como si mi mente, mi cerebro, se rompiera y se abriera por completo, y fue a partir de ese momento que comencé a caminar junto a Dios. Así que, aunque el orden fue un poco diferente, fue después de conocer y empezar a creer en Dios de esa manera que me registré en la iglesia, y durante 12 años viví como cristiana limpiando la iglesia. Luego, hace 8 años, fue cuando realmente conocí a Dios en espíritu, y este año se cumplen esos 8 años. Y así, ahora que realmente y verdaderamente sé quién es Dios, he llegado a comprender cómo podemos encontrarnos de manera genuina con Dios, de manera personal, en una relación profunda y significativa. Por eso les digo, aunque probablemente ya lo sepan, que a menos que se encuentren con Dios como ese ser amado, ya sea en casa o donde sea, su vida cotidiana no podrá transformarse completamente en medio de milagros. Porque el mismo Dios que obraba en la Biblia está obrando también aquí, en este mismo espacio. Hoy también
en este espacio Dios obrará milagros. Hoy también en este espacio Dios se encontrará con ustedes de manera personal. Dios es alguien que es puro y verdadero amor. Dios es quien fue crucificado y murió en la cruz para darnos ese amor incondicional, eterno y redentor. No debemos jamás usar a alguien así como si fuera una herramienta. Si usamos a Dios para cambiar nuestra vida, para obtener un avance financiero o para tener una vida mejor, estaremos cometiendo un grave error, amigos. No importa cuántos años hayamos asistido a la iglesia o si hemos sido creyentes desde el nacimiento, al final terminaremos cayendo en el fuego del infierno. Nunca, jamás utilices a Dios para lograr una vida mejor para ti. Amigos, el Señor es tan bueno que es paciente por mucho tiempo. Pero ¿qué sucederá el día que dejemos esta tierra después de toda esa paciencia? Por eso, amigos, hoy debemos preguntarnos con sinceridad, ¿ha habido en mi vida una adoración equivocada hacia Dios? ¿O acaso he hecho oraciones equivocadas a Dios, quizás sin darme cuenta? Señor, hay en mi corazón celos, envidia, juicios hacia otros que no te agradan, falta de honra a mis padres, falta de amor hacia mis hermanos y hermanas, falta de amor hacia mi prójimo, o tal vez mi corazón no ha sido completamente puro, o no te he alabado con sinceridad y en espíritu. ¿Existen realmente todas estas cosas en mí? Debemos arrepentirnos verdaderamente y de todo corazón. Sin este arrepentimiento no podemos entrar por las puertas del cielo. Así que, tanto ustedes como yo, todos los que están aquí hoy y quienes ven este video, realmente deseamos arrepentirnos delante de Dios con sinceridad y en espíritu. Sí, porque las personas que no saben que Dios es verdaderamente temible, ya sea que uno esté en el ministerio pastoral, sirviendo o simplemente asistiendo a la iglesia como creyente, viven así porque no saben cuán temible es realmente el temor de Dios. Pero si uno experimenta verdaderamente el temor de Dios en vida, o se aleja de Dios y lo culpa, o se convierte en una persona que realmente ya no puede volver a pecar. El hecho de asistir a la iglesia no significa que uno deje de pecar. Todo ese odio que hierve en mi corazón, la incapacidad de perdonar, la incapacidad de amar a los demás, todo eso también nos sucede a nosotros. Es exactamente lo mismo que nos pasa a todos. De la misma manera, estamos destinados a caer en el infierno. Así que hoy, por favor, piensen profundamente y si hay alguien a quien no han podido perdonar, perdónenlo. Solo perdonando podrán pararse en la puerta del camino que lleva al cielo. Perdonen, alaben al Señor, y si en su corazón hay algún pequeño rencor, como una semilla diminuta y antigua, sáquenlo todo y entréguenselo al Señor. Cuando hagan esto, aquellos cuyos ojos espirituales estén abiertos podrán verlo, pero quienes se hayan arrepentido también lo experimentarán. Las cadenas atadas, esos grilletes, se rompen completamente, una tras otra. Así es como se obtiene la libertad. El poder del arrepentimiento es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que encuentras después de arrepentirte te concede milagros asombrosos, poderosos e increíbles. Lo que debemos buscar no son las riquezas ni una vida mejor en esta tierra, sino buscar más y más al único Señor,